Hola, hola nuevamente a todos los amigos y amigas que nos están siguiendo por este canal nuestro, Filsic, www.filsic.cl, a toda la gente que ya está conectada y la que se va a ir conectando a través de nuestras redes sociales asociadas a Filsic Antofagasta, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram o Twitter, que son las cuentas en las cuales nosotros normalmente tenemos siempre vigente todo lo que hacemos, ¿ya? Este año no hemos podido hacer la Feria del Libro, qué drama, ¿eh? Pero bueno, este ha sido un año dramático para todos. O sea, ni siquiera de ahí preguntaré a Mauricio si se imaginara algún escritor algún que haya predicho o que haya tenido una novela cercana a lo que está sucediendo hoy en día. Bienvenido nuevamente, les digo a todos los auditores, a toda la gente que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales. Hoy es día viernes, son las 8, las 6 de la tarde en punto, como todos los días que partimos. Y ¿cómo podría resumir yo básicamente a Mauricio Paredes, que es nuestro gran invitado del día de hoy? ¿Ya? O sea, hemos tenido aquí grandes escritores en general, siempre, ¿ya? Grandes escritores de toda la... grandes escritores de novelas, de ficción, hemos tenido grandes poetas, hombres, mujeres, pero nos tocaba tal vez o había una pequeña deuda con el mundo infantil, ¿ah? Con la literatura infantil, que en el fondo es algo, te diré yo que es donde más se lee probablemente, no sé, pero a nivel de colegio se lee mucho el tema. ¿Y qué podíamos hacer? ¿Cómo podíamos solucionarla? Trayendo al escritor más connotado hoy día del mundo infantil aquí en Chile. Hay varios, ¿ya? Pero Mauricio, por cierto, está dentro de ese Olimpo nacional, si uno quisiera decirlo de algún modo. Lectura obligatoria en muchos colegios, ya en muchos cursos desde la primera parte del primer siglo hasta los últimos siglos de enseñanza media. Eh, Capaz de generar autores, personajes tan interesantes como Bartolo. Yo tuve que leer un par de veces ahí, un par de Bartolo por algunas cosas que me tocó. Pero él no es solamente, ¿cómo se llama? Es escritor de tomo y lomos, claramente. Él es un ingeniero civil en electrónica de la Universidad Católica de Chile. No te voy a preguntar, Mauricio, en todo caso, cómo fue que derivaste de la ingeniería a las letras, porque yo creo que te lo ha preguntado medio mundo, ¿ya? Que es como redundar un poco el tema. Pero sí, poder hablar un poco de tu obra, poder hablar un poco de cómo has llegado tú, poder hablar de que tú eres un autor que ya lleva desde el año 2001 escribiendo, ha escrito para grandes editoriales como Santillana, SM, que son los dos grandes monstruos de la literatura infantil escolar por lo menos. Ha estado publicado en Planeta, no sé si está publicado en Random House también, pero bueno, a favor, pero estás publicado en las grandes editoriales, has creado personajes como te digo, Bartolo, el Ay cuánto me quiero, que era un gran libro también leído por todo el Festín de Agustín, qué libro más maravilloso ese, ya, muy lindo el calcetín de Agustín, también varias cosas por esa índole. La familia Guácatela, como ay cuánto te quiero, estoy tratando de acordarme varios de cómo domesticar a tus padres. O sea, Mauricio tiene una cantidad de títulos, una cantidad de temas para hablar que es fascinante. Así que después de ese brevísimo biografía, que estaríamos un buen rato hablando de tu biografía, Mauricio, te doy la bienvenida, gracias por venir a este espacio, gracias por ayudarnos a este bálsamo cultural que estamos entregando en tiempos de pandemia, en tiempos complicados. Acá en Antofagasta estamos en cuarentena, ¿ya? Toda la región de Antofagasta en general está en cuarentena. La estamos pasando mal, estamos en pleno pic de la pandemia, ¿ya? Y en esta época hay que tratar de construir desde la trinchera que uno tiene. La trinchera nuestra es la literatura, la letra, la cultura, y es llevar un poco los grandes escritores nacionales a la gente para que lo conozcan en una dimensión no solamente literaria, sino que humana, ¿ya? No es como sentarnos en la feria del libro cuando hablamos de la literatura, aquí también vamos a hablar de literatura, pero ciertamente también conocerte un poco más como persona. Mauricio, bienvenido a este espacio que estás acá. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Muchas gracias, Patricio, y Patricio. gracias a todos los seguidores de Filsic. Yo he tenido el gusto y el honor de estar en la feria propiamente. Y claro, tal como tú decías ahora, bajo condiciones tan distintas, me ha tocado, muy interesante lo que tú mencionabas, que es difícil para todos, ¿cierto? De distintas formas. De pronto uno cree que uno es el que le toca más difícil porque uno tiende demasiado a mirarse al ombligo, pero basta de enterarse un poco de la situación que están viviendo otras personas para darse cuenta que hay personas que en verdad les toca muy complicado. Y yo lo he visto mucho porque yo he hecho de estas presentaciones de autor, pero directamente para colegios, digamos, para la comunidad de una escuela o un colegio, y el ánimo
está pasando por momentos difíciles, tanto en las casas de los alumnos, ¿cierto? De los estudiantes con sus familias, como de las profesoras y profesores. Entonces, el tener la oportunidad, especialmente la literatura infantil, ¿cierto? Que es algo que nos vincula, es tan cercano, es parte de la familia, ¿cierto? Una familia que lee libros para niños, el tener la oportunidad de conversar con el autor, de olvidarse de lo que están dando las noticias permanentemente, que pareciera ser una noticia mala tras la otra, y poder hablar de camas voladoras o de familias sucias o domesticar a los papás, reírse un rato, creo que además de una instancia divertida, es un aporte anímico súper significativo y yo creo que estamos viviendo unos momentos en donde la literatura, para mucha gente está quedando claro lo importante que es, ¿cierto? Yo he visto mucha gente que quizás no era tan lectora, que debido por la cuarentena dijeron, bueno, voy a empezar a agarrar un libro y se transforma en su refugio, que para los que somos lectores lo ha sido siempre, ¿cierto? El libro es un lugar de explorar nuevos mundos, pero al mismo tiempo es un lugar de protegerse, de refugiarse frente a la adversidad. Cierto, tienes harta razón en ese, especialmente lo último que nos señalaba ya. Yo me acuerdo de una charla tuya, porque tú en la FILSIC yo te vi como, debe haber estado como 3 o 4 charlas escuchándola, ¿ya? Porque obviamente normalmente te iba a varios colegios y hacía una ronda con una agenda que impresionante, la agenda que te dan cada 3 días acá y recorrer como 10 colegios, o sea, no sé cómo te da para tanto, debe haber mucho gusto en ese tema y por cierto, de ahí vamos a conversar del tema de los colegios fundamentalmente. Pero me acuerdo de una charla, una cosa muy que se me quedó grabada de aquella época. Tú planteas, ¿sabes qué? Mira, yo soy ingeniero, todo lo que queráis, y yo he conversado con ingenieros, súper cuadrados, súper esquemáticos, todo lo que quieras. Y aún el ingeniero más esquemático que hay cuando duerme, sueña con monstruos, sueña con camas voladoras, sueña con personajes, sueña con lo que yo escribo. Ahí explica, básicamente, está explicando cómo llegas a hacerlo, cómo llegas a ser el escritor que eres, ¿ya? ¿Es tan así? ¿Tú también soñáis todo el día con ese tipo de cosas? ¿O soñáis despierto con camas voladoras, con personajes, con monstruos, qué sé yo, que es básicamente donde está tu literatura? Eh, Sí, claro, porque, a ver, un poco lo que pasa es que a mí, yo siento que la fantasía es un aspecto fundamental de la realidad. De pronto la gente tiende a separar como que, mira, está lo real, lo concreto, lo que puedo tocar y lo que puedo ver para creer. Y resulta que la fantasía es una parte de nuestras vidas que está asociada al subconsciente, ¿cierto? Si nos ponemos freudianos y todo, eh, sumamente importante, que es lo que nos motiva. Muchas veces no sabemos ni siquiera cuál vienen las motivaciones, porque uno, por ejemplo, los sueños que tú mencionabas, uno sueña con cosas absurdas, que uno dice, pero ¿cómo si soy un adulto y soy una persona tan seria y que tengo una responsabilidad tan grande en la empresa tal o en la institución tal otra? Y resulta que sueña que vuela o que se le caen los dientes o que ve a sus parientes muertos, ¿cierto? Y son los sueños que tenemos todos porque eso demuestra que este inconsciente colectivo, ¿cierto? Ahí poniéndome también junguiano, es lo que nos mueve a muchos, si no a todos, y de hecho pasa que nosotros a veces no reconocemos que las personas se parecen más de lo que uno creería a nosotros. Y yo creo que la literatura, en particular la literatura infantil, pero la literatura en general, es una forma de descubrir que hay personas que pensaron cosas muy parecidas a la que hemos pensado nosotros y han sentido cosas similares. Es decir, mira, yo esto le había dado una vuelta, pero no había profundizado tanto como esto. Eso es lo que uno pasa cuando se encuentra con autores que le gustan, ¿cierto? Que uno dice, esto en verdad me hace mucho sentido, pero profundiza en un tema que quizás yo había tocado superficialmente. Y, y en particular, este mundo de la fantasía intensa, a mí me gusta mucho porque la literatura infantil, y hay otros estilos, como la ciencia ficción o la fantasía de adulto, digamos, que permite plantear mundos que son con nuevas reglas, ¿cierto? Porque uno establece las reglas, pero con reglas totalmente distintas a las que uno esperaría en el mundo concreto, pero que una vez que se establecen esas reglas, las motivaciones, los anhelos de los personajes, eh, las dificultades, las crisis, son muy propias. De hecho, los buenos libros, da lo mismo el estilo, son los en los cuales uno se puede sentir identificado
o identificar distintas personalidades, lo cual lo lleva a seguir el argumento con avidez. No, clarísimo. Además que en general yo también soy ingeniero, entre paréntesis, pero yo no civil, sino en el área económica, que sé. Uno encuentra mucho el analfabetismo funcional, es impresionante. O sea, lees pero no tienes idea de lo que estás leyendo. ¿No? Pasa con los manuales, pasa con miles de cosas. Por eso cuando uno de repente empezar un poco a hablar de no leo mucho o relativizar la importancia de la lectura, es cuando uno decía, sabes que este tipo tiene una tendencia seria al analfabetismo funcional y tú lo detectabas rápidamente. Creo que mucho lo que haces tú es de la literatura, especialmente de infantil en la primera infancia, segunda infancia, empezar a encantar a los chicos con personajes, con libros, para que lo lean directamente. Yo creo que responde mucho a una estrategia de fomento lector que es, en el fondo, en lo personal, creo que bajar los índices de analfabetismo funcional. Porque efectivamente nosotros somos un país, Chile, no un país que tenga problemas con el analfabetismo como tal, ¿ya? Pero sí el analfabetismo funcional, ¿ya? Conozco mucha gente como te digo, profesionales que son, diría uno, de primera línea y que sufren ese tema, ¿ya? Y en general la gente que lee y tiene mucha comprensión lectora, créeme que llega mucho más allá que aquellos que no. Y me he dado cuenta por un tema bastante operativo. ¿Cómo crees tú que ese sistema, cómo crees tú que ayuda desde la primera y segunda infancia con tus personajes a encantar y reencantar a los niños en esto tan complejo hoy día que es la lectura? Que más encima hoy día estás compitiendo, antes no competías con las tecnologías, hoy día compites con la tecnología. Antes me acuerdo cuando chico era la competencia era la tele. Claro, Oye, mi papá, claro. no, tenés que estar en la tele, la tele, la tele, la tele. La tele hoy día está aburrida para los niños, ¿ya? Hoy día la competencia es la tablet, el Nintendo, el PlayStation, cuestiones que yo cuando chico hubiera alucinado, po, ¿ya? Yo cuando chico era la tele, la bicicleta, bueno, y para de contar, ¿ya? Y la revista, en el fondo. Pero, ¿cómo crees tú que tu literatura ayuda en ese tema, ayuda a esa tremenda batalla que tenemos por incentivar mejores hábitos de lectura y mejor comprensión lectora en los niños? Y hay dos temas súper grandes, ¿cierto? El del analfabetismo funcional y el de las tecnologías. Voy a tratar de contestarlo por separado para que haya como un orden. Eh, Primero, el grave problema del analfabetismo funcional, en donde efectivamente la gente lee pero no entiende lo que lee, y cosas a veces tan sencillas como las instrucciones para hacer un paquete de tallarines, digamos. O sea, si lo sabe hacer de antes, claro, no hay problema. Y uno lo ve mucho eso a veces en los correos, en donde uno dice, mira, te mando la información y de vuelta a uno le preguntan prácticamente toda la información que uno ya había enviado. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si te lo puse en el correo, está punto por punto súper clarito y claramente la persona entre que está desconcentrada, en que está pendiente de otras cosas y no se concentró bien en el correo, pero también que hay un problema de procesamiento de la información. Y ahí viene, ¿cierto?, la parte como de ingeniería, es decir, la información entró pero no fue procesada, ¿cierto? Entró y se fue quizás a dónde. Entonces, yo creo que, primero, a mí me parece que la gente que lee por interés personal, uno muy rápidamente se da cuenta que son personas más interesantes. Eso yo rápidamente uno empieza a conversar con alguien y no es que ande mencionando los libros, mira, me leí tal libro, tal otro y tal autor. No, no, es que tienen más temas. Los temas los han profundizado más. Y entonces esos son dos aspectos esenciales de la lectura. Primero, creo yo, es que uno expande el conocimiento, tiene más temas, en cantidad, uno sabe, empieza a aprender de más cosas. Y además, segundo lugar, uno empieza a profundizar, lo que te decía un poco antes, ¿cierto? Que uno lee cosas que le hacen sentido, pero cierto autor las profundizó más. Entonces uno va aprendiendo más cosas y va teniendo mayor contenido en cada uno de esos ámbitos. Entonces son personas, por supuesto, más interesantes, pueden hablar de más temas y en mayor profundidad, no solamente quedarse en la cuña, en el meme, ¿cierto? En la bajada de noticiosa, sino que un poco más allá al contenido. Y la segunda parte de eso es que el escribir, yo estuve también por eso estoy muy a favor de la lectura y también muy a favor de la escritura, incluyendo en los niños. Me encanta cuando los niños me cuentan que ellos están inventando sus propias historias, sus propios cuentos, cómics, ¿cierto? Lo hacen en distintos formatos porque yo creo que la escritura es una de las mejores formas que tenemos para ordenar nuestras ideas. Entonces, esta expansión del conocimiento y esta profundización del conocimiento, cuando uno lo lleva por escrito, ¿cierto? Por la restricción del formato, ¿cierto? Que uno puede escribir solo una cosa a la vez,
te obliga a ordenar las ideas. Porque yo quiero decir tantas cosas. Bueno, pero ahora tú puedes escribir palabra por palabra, vas a escribir ciertos temas. Entonces, hay un tiempo limitado y un espacio acotado. Y eso obliga a la persona a ordenar sus pensamientos, a hacer una categoría, jerarquizar, decir, ya, esto para mí es lo más importante que quiero decir, esto es lo segundo más importante y así sucesivamente. Ayuda al niño y al adulto a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero transmitir? El principio básico de la comunicación, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje que quiero entregar? Y bueno, y otras cosas que puedo ir contando además lateralmente. Eso, no sé si quieres que te conteste al tiro de la parte de las tecnologías o seguimos. Dime tú. O sea, si ya está, ya está, ya empezó. Obviamente estaba con el tema de la escritura primero que estabas hablando. Me acuerdo en una entrevista, no me acuerdo qué medio fue que tú dijiste una vez que escribir te ordena el pensamiento. Yo creo que va muy de acuerdo con lo que estabas planteando. Dale nomás con dale con eso, con lo otro, dale nomás, si está súper interesante, estoy escuchando aquí adentro, así que Muy bien. Y con respecto a la tecnología, imagínate, yo soy ingeniero eléctrico, efectivamente, como tú contabas, me fascina la tecnología. Desde niño me encantaba la tecnología, tal como tú dices, cuando nosotros éramos niños, a qué, un computador, yo me acuerdo de haber ido a la feria, ¿cierto? Que estaba la FILSA, no la FISA, sino que la FILSA, que era de tecnología, en donde uno iba a ver los computadores, porque no es que en la casa hubiese computadores. Después empezaron a aparecer los computadores personales que estaban en las casas, pero las personas no tenían computadores en sus casas, y mucho menos del nivel de tecnología que hay ahora, que uno tiene un computador impresionante en la mano llamado teléfono celular. Entonces, por un lado yo digo, tal como dijiste tú, si yo fuera niño ahora y tuviera acceso a YouTube, a PlayStation, a la cantidad de cosas que hay, estaría vuelto loco, ¿cierto? Entonces, aceptar que es algo que a uno también le encantaría y que un poco de repente uno le da envidia que los niños estén tan fascinados con Instagram y con las redes sociales y con esto y con lo otro, pero al mismo tiempo darse cuenta que mayor cantidad de datos, incluso mayor cantidad de información, no significa necesariamente mayor conocimiento. El conocimiento es tomar esa información y procesarla de manera coherente. Y ahí está el sentido común, el apoyo de los padres, ¿cierto? El poder conversar los temas, desde que un niño aprenda que, por ejemplo, algo tan básico como que rápidamente se va a encontrar con que en Internet hay información que no está correcta. No está correcta porque fue desprolijo la forma en que se recopiló, o incluso porque hay una intención de mostrar la información hacia un lado o hacia otro. O sea, es que uno, yo creo que los niños tienen que estar muy preparados desde muy pequeños a hacer una lectura crítica. Es decir, yo leo esto, muy bien, me parece interesante. Hay otro punto de vista, incluso quizá un punto de vista que no me guste tanto, ¿cierto? Porque a uno también tiene su sesgo al acceder a la información, pero es tanta la información, a veces sin mala intención, a veces es por el juego del teléfono, ¿cierto? Llega una información y se pasa a otro y otro y otro, y al final termina súper degradado el contenido de información. Entonces, yo creo que las tecnologías debieran estar, especialmente en la primera infancia, muy de la mano de la mamá, del papá, de la familia. Es decir, yo soy súper cuidadoso con cuánta pantalla tienen mis hijos al día. Por supuesto que en la cuarentena esas reglas se han relajado bastante, ¿cierto? Porque pobrecitos, ¿qué van a hacer? Pero teniendo en consideración ya, para mis hijos y para mí, ¿cuánta pantalla? Porque hay veces que a uno le pasa, yo me acuerdo cuando la primera vez que tuve televisión por cable, vi 3 películas seguidas, y cuando no tenía ni siquiera publicidad entre medio, sino que partía una y otra y otra y otra, y vi una de Clint Eastwood buenísima, después vi otra y al final tenía los ojos irritados, ¿cierto? Y mi cabeza no daba más. Entonces, claro, como que me mandé un atracón de películas y después dije, ya, con calma, esto incluso yo, que soy un adulto y todo, tengo que aprender a dosificarlo. Porque uno se descubre y puede estar media hora, una hora revisando WhatsApp y sin tener mucho pensamiento propio. A mí me pasa como autor, para mí es súper interesante ver lo que sucede alrededor mío, pero siempre con la mirada de, bueno, ¿y ahora qué es lo que opino yo? ¿Cuál es mi visión? ¿Cómo esta información que yo he recopilado, lo puedo transformar en algo coherente, nuevo, ingenioso, simpático, profundo, divertido, terrorífico, lo que sea, ¿cierto? Pero procesar la información y transformarla en conocimiento.
No, está bien, notable. En el fondo, o sea, yo hasta el día de hoy me quedo pegado de repente con algunas cosas que no me doy ni cuenta. Ya la oferta que hay en términos tecnológicos es demasiado potente para que uno ya a sus y tantos años no se quede pegado. Imagínate una niña, un niña, ¿no? Que están descubriendo el tema y pa. Oye, Mauricio, mira, siempre me he preguntado y uno se pregunta, un escritor infantil, obviamente cualquier persona que quiere ser escritor o que pretende ser escritor, tiene que ser un muy buen lector, ¿ya? Es muy difícil que alguien escriba sin ser un lector, o sea, es posible casi. ¿Qué lee un escritor infantil en general? No, eh, ¿cuál es la literatura que te gusta? ¿La literatura fantástica, policial, la literatura clásica, los rusos, la literatura rusa, que es una maravilla? ¿Qué es lo que en general tú lees, tú estás leyendo? ¿Cuáles son tus autores favoritos? Como para conocerte un poco la dimensión del Mauricio escritor en su conjunto, un lector y escritor, ¿ya? ¿Qué es lo que tú estás leyendo, Mauricio? ¿O qué es lo que lees preferentemente? Voy a hablar acerca de mis lecturas de la infancia, que yo creo que se conectan mucho quizás con las mamás y papás que nos están viendo, y después las de adultos. Cuando niño me tocó leer libros, me acuerdo de un libro de la adolescencia que me encantó, que fue Mi planta de naranja lima, de José Mauro Vasconcelos, que me llevó a conocer muchas cosas que yo no tenía idea que existían. Tanto el lugar donde ocurre, ¿cierto? Como la situación del niño, eran distantes a la realidad que me tocó vivir a mí. Entonces ya empecé a entender un poco que la literatura te permite vivir vidas de manera vicaria, ¿cierto? O sea, aprender o por lo menos tener un, un, una noción mínima de lo que puede ser lo que le toca vivir a otra persona. Me acuerdo de Pachapulay, que me encantó, que lo leí en el colegio, ¿cierto? Y que tomaba una cosa, mito de la sociedad chilena y lo llevaba a esta cosa tan interesante y lleno de misterio. Después conocí a Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate, El gran gigante bonachón, y fue uno de los autores que me hizo ya empezar a pensar en dedicarme a escribir, porque me pareció que dos factores, la intensidad de la imaginación de ese hombre, ¿verdad? Como tanta imaginación en un libro, y al mismo tiempo también bastante irreverente, donde los adultos no siempre tenían la razón, donde no era tanto el bueno contra el malo, sino distintos puntos de vista que podían ser ambos válidos según uno los mirara. Me pareció súper interesante que tenía varias capas de lectura y de una manera lo suficientemente simple, por un lado, para que un niño lo entendiera, pero al mismo tiempo suficientemente profundo para que generara esta reflexión. Entonces yo decía, a mí me gustaría escribir libros de este tipo, que sean divertidos y que al mismo tiempo hagan pensar al lector. Y ahora de grande, de adulto, tengo una inclinación muy grande hacia los rusos. De hecho, justo tú lo mencionabas, a mí me encanta Dostoyevsky, Don Fyodor, que ha sido, he tenido una historia, yo creo que a la gente que le gusta Dostoyevsky, como que uno lo siente que es como un pariente o una persona que uno conoce, un intelectual que uno lo siente tan cercano, ¿cierto? Porque eh, el, para mí los hermanos Karamazov fue un antes y un después en mi vida. O sea, por un lado, me pareció impresionante el tomar estos tres hermanos, ¿cierto? Que uno puede decir ya uno es mente, el otro es cuerpo, el otro es alma, ¿cierto? Uno más pasional, el otro más cerebral, el otro más espiritual, en un triángulo con el padre que muere, y todo lo que se desarrolla tenía una simetría, digamos, como la Divina Comedia de Dante, ¿cierto? Que fue, a mí la Divina Comedia me lo leí, me costó muchísimo, fue todo como un proyecto personal, y lo encontré espectacular, pero no me desgarró las entrañas como lo hace Dostoyevsky. Dostoyevsky para mí es mucho más emocional, más visceral. Está en una parte intelectual, pero además tiene una parte muy del sentimiento. Y, el último que me leí de Dostoyevsky, porque lo he ido como dosificando, bueno, más o menos ya me lo he leído todo, no sé si me falta algo, pero una novela que no me había leído de Dostoyevsky, que fue la última que me leí, fue El Idiota, que no me lo había leído nunca y yo trato lo más posible que nadie me cuente nada acerca de los libros. O sea, me gusta llegar no como el erudito escritor, que no lo soy de partida, ¿cierto? Sino que soy una persona que le encanta aprender. Y claro, pero ya me había más o menos leído todo Dostoyevsky y me encantó, y no solamente pasa que me encantó, sino que ya me pasa que igual digo, se nota que esta era una novela por entregas porque estaba medio apurado al final, quizás lo presionó el editor que ya tenía como que terminar, porque me pareció que el desenlace fue un poco precipitado
y podría haberse extendido más, pero también pasa que a uno, claro, esos libros que a uno le gustan tanto que quisiera que siguieran para siempre. Y ahora me estoy leyendo, soy muy de los clásicos, me encanta Dickens. Dickens, los papeles póstumos del Club Pickwick fue un libro que me fascinó. Encontré esa dualidad de humor y al mismo tiempo de crítica súper dura, ¿cierto? El Club Pickwick son estos señores en Inglaterra que como una humorada, como algo simpático, hacen este club y van a recorrer Inglaterra para conocer cómo viven los pobres. O sea, mira, vamos como si fuera un zoológico. ¿Cierto? Mira, vamos a mirar a los pobres, a ver qué tal, cómo son sus costumbres, sus tradiciones, mirar, observando la naturaleza. Entonces, parte de esa cosa de una parodia de esta gente supuestamente de una élite, pero tan ignorante, y después da un giro. El señor Pico, ¿cierto? Uno empieza a darse cuenta que quizás, claro, vivía en una burbuja y cuando se enfrenta a la realidad, eh, aparece el ser humano y toma una profundidad espectacular. Entonces, a veces esos libros como de parodia, sátira, humor, cuando tienen el contenido subyacente de una visión crítica y al mismo tiempo afectuosa de la naturaleza humana, me encantan. Y creo que eso, bueno, por algo, eh, Dostoyevsky era gran admirador de Dickens y de Cervantes, que manejan un poco el mirar a la naturaleza humana al mismo tiempo de manera crítica, pero misericordiosa. Me gusta esa combinación. Esa es la mejor forma para hacer la antesala de lo que viene ahora. ¿Ya? En todo caso, Borges lo decía, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que lee. ¿Ya? Una frase que te... Y creo que tú, Mauricio, acabáis de darnos un toque de aquello puntual respecto de ti. Y Dostoyevsky, mira, te digo dos cosas. Voy a hablar ahora con una filóloga que podéis, de todos los autores, transitar por ese tema. Y vaya a hablar de ahí con Christian, que es un especialista en literatura rusa. O sea, yo me acuerdo de anécdotas con Christian que hemos conversado de repente con algunos tipos, pero conocedores, ya de la literatura rusa, y siempre los pillaba con alguna cosa, ya, siempre los pillaba con algún detallito, pum, de Dostoyevsky, de todos los autores, de todos los autores clásicos. Así que creo que es la mejor antesala para invitar a Erika, que nos está acompañando, y va a invitar a Cristian, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Erika Castellano, filóloga, Universidad Autónoma de México, que nos acompaña permanentemente? Y Cristian, historiador de la Patricio Lubumba de Moscú, ¿ya? ¿Tú diste el pase para que ellos te empiecen a preguntar? Los dejo con un minuto a ustedes. Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los que nos siguen y un gusto saludarte, conocerte de esta manera. Mauricio, ya te conozco a través de tus libros, pero esta charla que has tenido con Patricio nos ha abierto la posibilidad de seguir conociéndote y de descubrir en ti lo que muchos como educadores buscamos. Efectivamente soy filóloga, pero he sido formadora desde ya hace más de 20 años y en la vida me ha tocado formar a profesores. Y lo que buscamos es esta conjunción de saberes, las esquiente que se funden, que no están opuestas, que son complementarias, porque nosotros no separamos por asignaturas el mundo cuando lo percibimos. ¿Por qué habría de hacerlo alguien en un aula? Y por eso hay que seguir buscando cómo concentrar eso en las aulas y en el aprendizaje fuera del aula. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y contigo veo esos mundos, esas esquiente que se consideran ajenas, brillantemente unidas. Si yo te viera como un alumno, eres de esos alumnos que hacen que los profesores se sientan motivados y que se sientan con sentido. Y bueno, mucho más si pensamos que mi área es el lenguaje, la literatura, la lectura, el fomento y la formación de profesores que guíen a los niños en ese camino. De verdad es maravilloso poder escucharte hablar y comprobar cómo esto es posible. Yo llevo 20 años diciendo que es posible y tratando de conseguirlo cotidianamente en lo que hacemos, ¿no? Entonces, eres un ejemplo muy, muy interesante de educación y qué bueno que trabajes y que colabores con el Ministerio de Educación porque de ahí surgen muchas cosas. No surge todo porque también está el aula y el profesor y la familia, como bien dijiste, familia que lee con los niños. Nos has dicho tantas claves, Mauricio, que voy a tomar solo algunas. Entre ellas, esa definición
tan aparentemente sencilla y profunda, como lo decías también en alguno de tus libros con lo de lo complejo y lo simple, la lectura como exploración y refugio en estos momentos tan necesaria. Hablaron sobre el analfabetismo funcional, otro de los grandes temas que se tiene que ir trabajando, y me llevas a pensar en una anécdota con una profesora que cuando le dije a qué me quería dedicar, a las letras, a escribir, que me encantaba el mundo de los libros, la profesora de literatura me dijo, no estudies letras, porque ahí te van a quitar el gusto por la literatura y por escribir. El gusto, la formación, el rigor, la pasión que yo percibo en ti con una formación de ingeniero hace que nos cuestionemos mucho de qué estamos haciendo a veces en las aulas y en la formación formal, ¿sí? Entonces, me pregunto, ¿cómo llega a ti esta, o sea, no, como bien decía Patricio, no cómo es el paso de la ingeniería eléctrica, porque tú mismo lo dices en tu página y en tus charlas, pero ¿cómo llegas a esta concepción tan profunda de la importancia de la lectura? Porque yo trabajo con lo que llamo lectura analítica 3.0, a partir de también la teoría que he conformado con la ultratextualidad, tomando la etimología de la palabra leer, que en latín significa recoger, elegir, y que ya en un sentido más avanzado es que llega a ser leer como nosotros lo entendemos, los textos, pero en realidad implica el escoger, el elegir con la mirada, con la comprensión. Por lo tanto, no solo leemos textos, estamos leyendo continuamente la realidad, las emociones, y tú lo has captado muy, muy bien y lo has expresado de múltiples maneras en tus libros que, como decíamos antes de empezar, no son fáciles. ¿Por qué? Porque implican el trato con los niños, el trato, lo que se les deja a los niños de formación. Y en ese sentido sería lo primero que quisiera saber es cómo, de dónde, cuándo surge esta beta filológica, porque va más allá de lo literario, es filológica la que tú tienes, es una inquietud y es algo innato, porque en tus libros hay cuestiones, cómo manejas las palabras, los nombres de los personajes, las rimas, pero también tienes ciertos acercamientos etimológicos, te preguntas y tus personajes plantean de dónde vienen las palabras, por qué los papás son animales, por qué se les puede llamar animales, o por qué es excéntrica, una de las jóvenes de tu más reciente libro, Raila, o por ejemplo también los nombres con los que pones en tus personajes, como son guiños, o la crítica maravillosa que haces de los diccionarios de bolsillo de gigante. Todo eso es de un filólogo, Mauricio. ¿Cómo surge? Eres un gran lector, sin duda, ya no lo dejaste ver. Eres una persona muy cuidadosa de su formación, no solo la que recibiste formalmente, sino la que has decidido hacer parte de tu vida y quieres además compartirlo. Pero ¿de dónde surge esa pasión? Bueno, muchas gracias, Erika. Tantos temas interesantes que tocaste. Voy a tratar de hacer un resumen, porque son tantas cosas que daría como para conversar una hora de cada una de ellas. La primera es que en el colegio los profesores me querían mucho, sí. Están muy contentos ahora que ya son mayores, pero como que es un niño que le gustaba todo, porque yo, el problema que tenía era que el niñito Paredes le interesaba todo. Cantaba en el coro, a veces fui presidente de curso, me inscribía en todas las cosas, dibujaba. Entonces, claro, por un lado fantástico, pero por otro lado era agotador. Al final me mandaban a correr al patio, y eso ya no se hace. Entonces me mandaban para que botara un poco la energía, porque era demasiado, todo me interesaba. Y en segundo lugar, lo que tú dices, este interés por las palabras, por los textos, por la intertextualidad. Me encantaría saber tu concepto de la ultratextualidad, porque lo desconozco. Me encanta aprender. Lo que pasa, yo recibí un entorno familiar de conocimiento y de afecto, porque yo creo que si hubiese sido solamente conocimiento con una distancia o un sentido frío, pero mis papás se preocuparon, en mi casa había libros, eh, yo tenía permiso que leyera, entonces y además, por ejemplo, en mi casa mis papás se preocuparon de que hubiese instrumentos musicales. Yo sé tocar guitarra, sé tocar piano, no soy un virtuoso, pero al menos algo sé. Y eso
a mí una de las cosas que más me gusta en la vida es aprender. Y rápidamente cuando a uno le gusta aprender, descubre que una de las mejores formas de aprender y consolidar el conocimiento es enseñando. Entonces por eso lo que tú decías, que me encanta compartirlo. Me gusta mucho porque me ayuda a ordenar mi pensamiento, me ayuda a ordenar mis ideas, y tengo una fascinación, por ejemplo, un ejemplo súper específico, con la etimología. Tú mencionabas leer, ¿cierto? Que viene del latín legere, y de legere está elegir, ¿cierto? Elegir, que viene de seleccionar, seleccionar las semillas, separarlo, y es, claro, lo que uno dice, voy a separar la paja del trigo, y está este discernir, la palabra discernir, ¿cierto? Separar, en verdad, esto es lo que más me interesa, esto no me interesa tanto, y empiezan a aparecer jerarquías. Los niños son muy rápidos en eso. Los niños a un libro o los entusiasma desde el principio, quizás un niño ya con mayor madurez lectora le puede dar un par de páginas más de oportunidad al libro, pero si ya la página 11, 15 no lo ha entusiasmado, ahí viene todo cuesta abajo. Entonces, el desafío de la literatura infantil es mantener el interés vivo del lector, y que no va a resultar, creo yo, en mi aproximación, con artificio. No va a resultar con decir, ir a lo fácil. Yo creo que todo lo contrario, cuando se plantea un justo desafío, en que el niño dice, esto no sé si lo entiendo tan bien, en cómo domesticar a tus papás, hay varias cosas. De hecho, el momento que fue editado ese libro, la editora al principio me dijo, Mauricio, llevo la mitad del libro y no sé para dónde va este libro. O sea, se trata de una cosa, se trata de otra. Y yo dije, no, tranquila, que al final esto va a ser como un Tetris, un juego de Tetris, que todo va a caer y va a calzar. Porque yo ese libro lo hice intencionalmente de manera episódica. Son episodios que, salvo el primero y el último, que tienen que leerse en orden, pero todos los intermedios se pueden leer en cualquier orden, no hay problema. Entonces, yo quería darle esa estructura, fue una cosa, un pie forzado que yo mismo me puse para, como desafío para mí como escritor, y este juego, un poco lo que tú dices del pequeño diccionario de bolsillo, el niño dice, Lucas dice, bueno, tendría que ser el diccionario, el bolsillo de un gigante, una tremenda cosa porque parece un ladrillo, o el maletín de mi papá, o en la familia Huacatela, que él se llama roñoso, ¿cierto? Por el roño que se produce, y ella se llama toxina. De hecho, ella se llama toxina de la ponzoña icorosa, ¿cierto? Que yo quería que sonara como que fuera un apellido como nombre rimbombante noble, de la ponzoña icorosa, de licor, cosas más. Uno busca icor, los niños saben lo que es, dicen licor, no, icor, búsquenlo en el diccionario. Digo, no puede ser. Entonces está esa sorpresa, ese premio por buscar una palabra que uno no creería que va a estar en el diccionario. Exactamente. Muy interesante. Sí, perdona, Erika, quería comentarte que en ese sentido, por supuesto que hay lecturas, la lectura literaria, pero también está la lectura de investigación, como por ejemplo cuando yo leí Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari, me pareció increíble, o sea, encontré espectacular el cómo él decía, ya, mira, está lo que el lector sabe y lo que no sabe, y de a poco yo le voy a ir mostrando lo que no sabe y va haciendo un premio. Entonces eso yo, no es que yo lo tenga activamente, diga, ahora voy a hacer un binomio fantástico de Rodari, pero una vez que uno ya lo aprendió, empieza a darse cuenta que los chistes funcionan así, que las adivinanzas funcionan así, que es la forma en que los seres humanos nos comunicamos. Y que justamente conforma parte de tu estilo, Mauricio, porque justamente iba a eso de la etimología de fantástico, que faino en griego es mostrar, aparecer. Entonces muestras una parte, alguna la sugieres y otra la muestras claramente, y otra le dejas la invitación al lector para que haga su parte, porque toda la lectura es un diálogo, sin duda. Entonces eso es parte de tu estilo, que se percibe de distintas maneras. Un niño lo va a percibir de acuerdo a sus características, a su propia edad y a su propio desarrollo, los padres de otra manera, quienes lo leemos desde lo literario, lo etimológico, lo leemos de otra manera, y esas son las claves de una buena lectura, que da la posibilidad de que cada persona la vaya leyendo y entendiendo de múltiples maneras, y le das ese sentido también a la literatura infantil fantástica, o sea, fantástica etimológicamente, lo cual es muy interesante desde lo teórico también. Bueno, solo un punto ahí con lo de latín, es legere o legere, estás utilizando la pronunciación italiana, Qué bueno, pero es con relación hacia atrás, sí, porque es de la
tercera conjugación. Y mira, muy interesante también cómo integras a los clásicos. Antes de irnos con la literatura rusa con Cristian, me llama la atención que hablas de Sócrates, por ejemplo, y que le dices ahí, lo relacionas con el conócete a ti mismo, que no es propiamente socrático, aunque se le atribuye a él, es del oráculo de Delfos, pero le estás dando el mensaje a tu lector de la importancia que es conocerse a sí mismo. Estás hablando del eureka con el inventor y con este heurisco en griego que es, lo encuentra, lo descubre y luego todo lo que viene después con el descubrimiento. Haces una interesante propuesta de método mayéutico en el libro de Matilde, con este juego de preguntas constantes a lo largo del texto. Es un párrafo y le preguntas al lector qué haría en ese caso, qué piensa de eso. ¿Lo pensaste como un método mayéutico, o sea, como el método socrático de preguntar para que descubra, o surgió así de manera natural? Qué lindo lo que me dice, porque de hecho, cuando escribí el libro, en ningún momento pensé que fuera mayéutica socrática, pero sí mi forma de ser y la forma de ser de los niños es preguntar hasta el cansancio a los Sócrates, ¿cierto? De decir, el tábano la tela. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué esto no se puede hacer? ¿Y por qué? Entonces, claro, los niños son pequeños Sócrates, que son unos preguntones sin parar, y hacen esta mayéutica de ad nauseam o ad infinitum, preguntan y preguntan, y yo creo que sí, efectivamente está la influencia, ¿cierto? La influencia a mí me encanta la filosofía, me gustaría mucho saber más, porque yo siento que, claro, como hay tantos frentes de información que me gustaría tener, es un proceso largo. Yo creo que ya cuando tenga unos 60, 70 años, quizás voy a empezar a poder decir que sé un poco más allá de solo sé que nada sé, ¿cierto? Entonces, pero me encanta, tal como tú decías, el aprender, el comunicar lo que yo sé, y Matilde la Niña Invisible tiene ese juego un poco que se conversa con el lector, y que también lo dice en el diente de su diente de Rocío, donde no se sabe muy bien quién es el narrador, porque quién hace estas preguntas, ¿cierto? Los hace Matilde en su pensamiento, soy yo como autor, o una entidad intermedia llamada narrador. Entonces, yo creo que cuando nosotros los adultos analizamos los textos, vemos esas cosas y las podemos conversar, pero a un niño no le resulta tan complejo. Cuando Matilde la Niña Invisible, el quién hace las preguntas es un problema que tienen los papás a veces, o los profesores, ¿verdad? Pero ¿quién hizo esa pregunta? ¿Es el narrador? En cambio los niños dicen, no, alguien, una pregunta que surgió, ¿cierto? Surgió la pregunta espontáneamente y está ahí en el libro, y yo tengo que ver si la contesto yo o la va a contestar ella, ¿cierto? Porque ven al personaje como una extensión de sí mismo, que a mí me parece muy lindo en el sentido cuando los niños empiezan a darse cuenta que los personajes pueden tener características propias, y a veces cuando me preguntan a mí, un poco yéndome por el lado freudiano, a qué personaje me parezco yo les digo, claro, que pasa un poco lo mismo que con los sueños, que uno es un poco todos los personajes. Son distintas proyecciones de la propia personalidad en distintas características. Y ahí está, volviendo al latín, ¿cierto? La etimología común, corrígeme si es que me equivoco en la pronunciación y todo, y te lo agradezco mucho, que mostrar y monstruo, ¿cierto? Tienen etimologías comunes. Esto está el mostrare, el monstruo que nosotros somos, muchas veces no lo queremos mostrar, y el libro nos ayuda a verlo. El libro, porque no, es un otro, es ese niño tan vanidoso, el de ay cuánto me quiero, no soy yo, ¿cierto? Es un niño, no, qué loco es, qué raro, pero en el fondo yo secretamente me doy cuenta que me encantaría ser como ese niño narcisista, o como esa familia cochina, ¿cierto? Que no se baña, está, ¿cierto? Las pulsiones del ello. Claro, y el monstruo en realidad, la etimología nos dice que es algo con características tan especiales como para ser mostrado. Ahí está el monstrare, justamente, por eso coinciden. Y bueno, habría tanto que decir, pero no quiero quitarle tiempo a Cristian. Ya regresaré contigo con alguna otra cosa, Mauricio, pero de verdad, encantada de conversar. Cristian. Interesante. No, esta Erika me obliga a ponerme como el Chascón Villegas a mí, es demasiado buena, es demasiado gentil.
y evidentemente la conversación termina, ella, ella termina tan feliz con los escritores, pero mi pregunta, yo te quiero preguntar, bueno, algunas cosas he leído, pero ¿tú crees que la literatura infantil después de los acontecimientos de octubre y después de la pandemia debe cambiar? Debe también, de cierta manera, enseñarle a los niños que no éramos el país que se describe a veces en tus libros, porque yo he tenido que leer tu libro, que tengo una hija pequeña que en el colegio se le hacen leer tus textos. Y generalmente son niños muy felices, pertenecen a una población privilegiada de cierta manera del país y están muy lejos de autores clásicos de la literatura infantil como Charles Dickens, como Oscar Wilde o como el mismo Charles Perrault, que me imagino que fueron escritores que leíste, que admiraste alguna vez. Entonces, esa es una pregunta muy simple. ¿Está cambiando la literatura infantil en Chile o en el mundo en general después de la pandemia y después específicamente en Chile de los movimientos del 18 de octubre? Ahí, a mí me pasa que yo soy muy cuidadoso cuando la literatura infantil trata de ser instrumental. Porque a veces con muy buenas intenciones se busca, por ejemplo, un ejemplo súper sencillo, la ecología o la reivindicación de los pueblos originarios, o distintos temas, el lavarse las manos, cepillarse los dientes en el caso de los niños. Puede haber una muy buena intención inicial, pero si el libro no es bueno, no va a tener el resultado y el impacto correcto en el niño. Entonces, me ha tocado ver varias veces libros que parten que se nota que hay una muy buena intención detrás, pero que no son buenos libros. Entonces, los niños se dan muy rápidamente cuenta cuando les están tratando de embutir ideas a la fuerza. Por otro lado, efectivamente puede pasar que haya un libro súper moralista, como los de Perrault, que tú mencionas, ¿cierto? Que él tomó historias tradicionales y tan moralistas que al final tienen una moraleja explícita, ¿cierto? Aquí no hay ninguna duda, no queda interpretación, y que se transforman en clásicos de la literatura, que venían de la tradición oral y él los reformula, lo mismo que hicieron los hermanos Grimm en esta recopilación. Uno de los hermanos Grimm era filólogo, ¿cierto? Pero cuando la intención es tan directa, los niños se dan cuenta cuando le echan remedio al jugo. Y si va a cambiar la literatura, en mi caso, yo veo, porque no puedo hablar por todo el mundo, pero de todas maneras sí, en el sentido que yo no sé si a mí me dicen, ¿vas a hacer un libro del coronavirus? Me preguntan los niños, me preguntan los profesores. No sé si directamente voy a hacer un libro del coronavirus. Yo soy muy averso a las modas. Si se pone de moda un tema, yo trato de no explorar eso. Me voy como por lados totalmente contrarios. Quizás por eso me gusta tanto leer los clásicos. Pero sí influye en el encierro, la ansiedad, el cómo mantener el ánimo arriba, ¿cierto? Porque ha habido, por supuesto, otros momentos de peste, ¿cierto? Que está reflejado en distintas obras literarias, autores y artistas que les tocó vivir momentos de peste, momentos de encierro, o guerras, grandes guerras, ¿cierto? Que a veces se creía que iban a durar unos pocos meses y después terminan durando años, y la gente, aparece la resiliencia en algunos, el abatimiento en otros, y esas emociones más primarias, yo creo que son las que para mí van a quedar indelebles. Aunque tratara de no tenerlas en cuenta, es imposible. Y a veces un libro que puede parecer muy inocente, no, pero mira, este libro no trata de temas profundos porque no trata de la contingencia de manera explícita, puede de manera implícita estar presentando los temas, los temores, las ansiedades que son más universales. Yo creo que eso va a una cosa de estilo personal. Yo no tengo ningún problema en que los distintos autores aborden las temáticas. Si un autor quiere hablar de contexto social o de ecología y lo hace de manera honesta porque le nace y resulta bien, fantástico.
Si lo hace porque cree que de esa manera va a vender más libros o va a estar en los planes del Ministerio de Educación, ya no estoy tan de acuerdo yo personal. Erika. Cristian, sí. Erika, despierta. ¿Alguna acotación de Dostoyevsky, Cristian? No, Me dejaste a mí colgado con el tema de Dostoyevsky. No. Otro día vamos a hablar de literatura rusa, en la que yo soy muy bueno. Pero no, quiero escuchar a Erika. Gracias, Cristian. Y bueno, ojalá que haya otra sesión para esa charla de la literatura rusa que yo creo que a todos nos interesa mucho y escuchar a Mauricio respecto a eso como gran lector que es. Mira, me queda muy clara tu visión y tu respeto hacia lo que haces y hacia quienes te diriges, especialmente a los niños, cuando hablas de la literatura utilitaria, ¿no? Y de no entrar en ello y además de respetar la inteligencia de los niños. Eso es algo muy, muy importante porque tú trabajas con lo que es inherente, es natural en el ser humano, que es la capacidad de analizar, de conocer, de comprender. Desafortunadamente nuestros sistemas educativos no lo ven así y entonces en vez de apoyar y hacer crecer todas esas posibilidades, las limitan de muchas maneras. Entonces eso es muy motivante, es estimulante, de hecho, conocerte, escucharte y saber que tus libros se leen en todos los colegios. También a mi hijo le tocó leerlos recién que llegamos acá a Antofagasta, le tocó leer alguno de tus libros y qué bueno que estén así al alcance y que sean una invitación para que los niños solos se acerquen, pero también los padres son mediadores, los profesores son mediadores y creo que tú das grandes oportunidades de aprendizaje, de conocimiento múltiple. Pero pasando a más allá del texto, que es parte de lo de la ultratextualidad, pero que tampoco vamos a mencionar ahora, pero tus libros no serían lo que son, quizás si quitamos el más reciente, sin las ilustraciones, ¿cierto? O sea, es un complemento maravilloso. La ilustradora Verónica ha trabajado contigo en prácticamente todos, hacen un equipo increíble, no sé si trasciende lo literario o no, pero me da la idea de que han hecho una mancuerna muy fructífera en todos los niveles, no solo en el resultado que nosotros percibimos, sino en el proceso de creación, cómo se acompañan, cómo es que surge este equipo de trabajo y por ¿cuáles son los libros que ella no ha ilustrado y por qué no los ha ilustrado? Me encanta tu pregunta y veo que no sabes, así que te vas a llevar una bonita sorpresa. La intuyo. Verónica Laimus es la ilustradora de casi la totalidad de mis libros y además es mi mujer, es mi señora y la madre de mis tres hijos. Lo imaginaba. Ella sí estudió arte, a diferencia de yo que no estudié literatura por razones muy parecidas a las tuyas, de hecho, bien interesante eso. Ella sí estudió arte, entonces tiene esta formación académica de figura humana, perspectiva, que logra cosas que yo le digo, mira, me gustaría que estuviera mirando hacia arriba, pero de arriba hacia abajo, y ella lo hace, es como magia. Para mí yo le pido y ella lo hace. El primer libro que hicimos juntos, claro, primero yo tuve otra ilustradora que me la asignó la editorial, trabajamos súper bien, estoy muy contenta con ella y muy agradecido de Romina Carvajal, pero pasó que por distintas razones me resultaba práctico trabajar con mi mujer y yo desde un principio le decía que hagas tú la ilustración. Y Verónica decía, no, porque van a decir que fue por pituto, porque soy tu señora, todo. Y le dije, Verónica, la editorial Santillana es una transnacional gigantesca, si no le parecen bien tus ilustraciones, no te van a contratar, o sea, no va a ser como un favor a mí, ¿cierto? Yo ahí tenía un par de libritos publicados, no, para nada. Y el primer libro que hicimos juntos fue El Festín de Agustín, de este pudú, que ella lo hizo, les voy a mostrar una ilustración interiores, con tinta y acuarela, y ahí está Agustín durmiendo en su camita, es un pudú, y a mí me encantó. Este libro nos valió varias peleas, porque claro, yo le decía, voy a inventar, ¿cierto? Mira, no sé, pues el televisor lo puedes correr un poquito más para allá. Y ella me decía, pero ¿cómo? Si es acuarela y tinta, tengo que hacer la ilustración entera de nuevo, o sea, ¿quieres que lo bote a la basura y lo hago todo, no? Bueno, ya no, yo decía, y ahí aprendimos, y con varias reglas súper sencillas.
La primera, que si yo le quiero pedir algo con respecto a las ilustraciones, le mando un correo electrónico, aunque ella esté al lado mío, porque es que yo te lo dije, no, es que tú no me lo dijiste, totalmente, o sea, aquí está por escrito que tú me pediste tal cosa, y que yo dije tal otra. Y segundo, que si queremos tener una reunión de trabajo, vamos a otro lugar que no sea la casa, nos tomamos un café, ¿cierto? En otros espacios. No con los niños encima, mamá, papá, ¿cierto? Porque para ellos tenemos la mayor tiene 12, y después tenemos una de 8 y uno de 6, entonces es imposible pedirles que ellos logren, mira, ahora es la mamá y papá trabajadores, y después van a ser la mamá y papá en sus roles habituales cotidianos. Es imposible. Entonces, y ha resultado muy bien, porque por supuesto nos conocemos muy bien, pero varios aspectos más de la parte operacional, que la Verónica es la única persona que puede leer lo que yo escribo antes de que esté terminado el primer borrador. Ella es la única persona que, porque a mí no me gusta que lo lean más personas a mitad de camino, porque puede incidir en el resultado. Puede ser que condicione un poco y prefiero morir en la mía, ¿cierto? O sea, pecho a las balas y esto es lo que quiero decir, aunque quede la embarrada que debo llegar hasta el final. En cambio, ella sí puede opinar a mitad de camino. Y además, yo creo que ha funcionado muy bien porque yo hago unos dibujitos, que a mí me gusta mucho dibujar, entonces yo hago algunas veces algunos monitos y ella me dice, me sirven mucho. Y yo le digo, pero tus monos son muy malos, los tuyos son los buenos. Y ella me dice, no, pero es que a mí me sirve porque trato de capturar un poco la idea de lo que tú más o menos querías hacer. Entonces, y muchas veces pasa que ella, como somos igual, ¿cierto? No es una cosa que yo, autor, le ordeno a ella lo que tiene que hacer, para nada. De hecho, en Super Tata versus Mr. Bill, Super Tata iba a ser un viejo flaco, esa era la idea, yo en el libro decía que era un viejo flacuchento, y ella lo hizo más bien rellenito. Y fue tanto que yo tuve que cambiar, porque decía, pero Verónica, no coincide lo que dice el texto con la ilustración. Y dijo, es que a mí me encanta que sea más rellenito. Y dije, bueno, ya, voy a tener que... Y tuve que cambiar yo el texto, y lo tuve que hacer, no decir que era flaco. Entonces, cosas divertidas, nos reímos con eso, pero esta conversación que decías tú, ¿cierto? Este diálogo que se produce también, en donde yo no necesariamente sé muy bien, includa la comadrejita trompuda, hay un factor súper importante de las ilustraciones, en que en el texto habla de distintos personajes, y el único que se dice que es una comadrejita trompuda es la protagonista. Pero todos los otros personajes fueron creación de la Verónica y míos, en el sentido de que hay un animador, un conductor, un animador de televisión que es un burro, entonces claro, no puede sacar sus conclusiones, y hay una periodista que es una vaca, ¿cierto? Entonces hay un juego ahí que en ningún momento dice que sea una vaca, pero uno ve y dice, mira, capaz que acá están diciendo una información que no es tan evidente al principio. Bueno, pues, Oye, perdón, rápidamente, porque sí, estaba casi segura, de hecho busqué el dato concreto de si eran pareja, Verónica y tú, pero no lo encontré, pero era casi seguro por varias de las cosas que aparecen, no solo en los libros, sino lo que se lee más allá del libro. Y me faltó contestarte, por ejemplo, Verónica la niña biónica, no lo ilustró ella, ¿y por qué no? Porque ese libro yo se lo hice a ella. Entonces se lo dediqué y se lo hice a ella como regalo. Entonces, claro, si le iba a hacer un regalo, no la iba a poner a trabajar en su propio regalo. Nada más por eso. Y eso el lo hizo primero, una española. Claro, y el primero que te había asignado la editorial, ¿no? Que son otros. Listo, Patricio. Oye, ¿cómo estás, Mauricio? Antes de darle una palabra también a Cristian. Mira, aquí me ha escrito bastante una admiradora tuya, una profesora que claramente ha leído y le hace que los chicos lean tu literatura. Ella se llama Natalia Vitalich, ¿ya? Dice, tengo una pregunta... Mi alumna, por cierto. La conoces. Tengo una pregunta para Mauricio, dice. Como profesora siempre disfruto cuando nos toca el mes de la lectura algún libro, pero pienso mucho en cómo evaluarlos. Como escritor de dichos libros tan divertidos, ¿cómo te gustaría que fueran evaluados? Saludos y saludo también para quien fue mi profesora universitaria, Erika Castellanos. Y otra cosa, ella misma también dice, una anécdota divertida que aprovecho de comentar. Hace poco tuvimos una clase online en sexto básico para comentar el libro ¿Cómo domesticar a tus papás? Y comentamos el capítulo que más le llamó la atención y muchos dijeron que les sorprendieron los capítulos como sexo o caca.
y muchos se imaginaron el momento de escritura del escritor siendo llevado por el FBI. Se rieron mucho y en general fue una lectura amena que ayudó a mis alumnos se distrajeran en medio del caos del mundo actual. Tengo una anécdota y una pregunta, Mauricio. ¿Qué puedes decir ahí? La anécdota muy simpática porque de esto en Cómo domesticar a tu papá hay un capítulo que se llama Muerte, otro que se llama Sexo, otro Caca, otro Vergüenza y otro Trabajo, que son temas que muchas veces los adultos les da vergüenza tratar con los niños y yo los quería afrontar directamente, ¿cierto? Y hay papás que se molestan, los niños nada, pero de repente hay papás que leen el título, Cómo domesticar a tus papás, y se sienten medio ofendidos. Entonces, bueno, ahí está la libertad personal, cada uno si quiere lo lee o si no quiere no, pero generalmente una vez que ya leen el capítulo, por ejemplo, de sexo, me han dicho que les ha servido mucho porque el capítulo en realidad no se trata de sexo, sino que se trata acerca de lo nerviosos que se ponen los adultos con la palabra sexo. O sea, basta solo decir la palabra y ya los adultos empiezan a temblar de miedo. Pero ¿por qué esto que ellos dicen que es tan natural resulta que los pone tan nerviosos? Y la pregunta, ay, se me fue cuál era la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría que fueran evaluados tus libros? Ah, qué bien, ya, perfecto. Qué buen tema, ¿eh? Todo un tema, es muy grande. Muy bueno. Me pone nervioso, quiero ser súper cariñoso a la forma que lo voy a decir. Me pone muy nervioso cuando hacen pruebas de recuperación de la información, de alternativas en qué fue lo que le dijo tal personaje a tal otro en tal lugar. Me tocó una vez leer una prueba de La Cama Mágica de Bartolo, en donde decían, cuando los personajes fueron a la montaña, ¿qué elementos llevaron? A, cuerdas, B, mochila, carpa, y yo me puse a pensar, y yo no tengo idea qué elementos llevaron. Yo soy el autor, y no me acuerdo. Me acuerdo que puse que llevaban muchos elementos, como cuerdas, mochilas, zapatos con clavos, porque iban a la montaña. Pero y de hecho, lo que quería hacer el chiste es que las mochilas iban vacías, ¿cierto? Que llevaban un montón de cosas, pero llevaban las mochilas y no llevaban nada dentro de las mochilas. Eso lo hice intencionalmente para que esa fuera la broma. Pero cuáles eran esos elementos no tiene ninguna trascendencia. Lo trascendente era decir, no te dio risa que tuvieran las mochilas vacías. Entonces, cuando es recuperación de la información, de tratar de extraer aquel detalle que puede ser que en la página 87 habría un personaje que solo sale una vez, no le veo el valor, más allá de una persona que tenga muy buena memoria. Si quieren medir la memoria de alguien, claro, quizás mejor que se aprendan las capitales de los países y eso. Apreciar una obra literaria creo que va mucho más en el sentido de cómo lo habrías hecho tú. ¿Qué pasaría si tú fueras vecino de la familia Huácar? Escribe un cuento de 10 líneas, o si te tocara entrevistar al niño de Ay, cuánto me quiero. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos como papás y como profesores? Que el niño se haya leído el libro, saber de alguna forma se lo leyó o no se lo leyó, lo entendió, no lo entendió, lo disfrutó y cómo lo disfrutó. Especialmente el cómo. O sea, ¿sabes qué? Mira, el libro me gustó al principio, pero encontré que al final no se entendía bien. ¿Por qué no se entendió bien? ¿Cómo lo habías hecho tú? He visto pruebas súper buenas. Por ejemplo, uno que era que le hacían una entrevista radial a la familia Huácatel. Y le decían, estamos con la familia Huácatel, los más sucios de todo el mundo. Usted, señora Toxina, ¿por qué es tan sucia? Y se entendía perfecto que la niña que había hecho eso sabía de leído el libro y tenía su propia opinión. Es lo que uno quiere de un lector activo, que lea, pero una vez que ya leyó y absorbió, empiece a generar sus propios contenidos. Entonces, ¿qué tipos de evaluaciones me gustan? En donde el niño lo incentivan a generar un contenido propio a partir del texto, que puede ser una entrevista a los personajes, o un cuento de cómo te veías tú si tú estuvieras dentro del mundo de Tincuda, la comadrejita trompuda, y hacen labbooks también a veces, ¿cierto? Esto que está como información tanto del libro como del autor. Eso me parece, hay un montón de formas de darse cuenta que el niño haya leído el libro y especialmente que esté teniendo una opinión personal. Excelente, excelente. La lectura inferencial, Mauricio, ¿cierto? Cristian. Dejo a Cristian. Perdón. Me encanta ver feliz a la Erika hoy. Oye, Mauricio,
¿Te preocupan las críticas? ¿Lees las críticas? Si bien no hay una crítica muy establecida en nuestro país, pero deben haber momentos que algo te llega o porque no creo que todo sea aceptado ni tenga la benevolencia que puede tener Erika u otras personas con respecto a tus libros. Yo también te voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando estaba mi niña en tercero, se leyó la familia Guacatela. Y a la papá no le gustó el libro y mandaron una carta a la profesora de lenguaje pidiéndole y explicando, diciéndole que en el Colegio San José, diciendo que habían un montón de libros más interesantes y que los niños de tercer año, como estaba mi hija en tercero año en esa época, no era un libro para que lo leyeran niños tan pequeños, ¿no? Y al final, bueno, lo tuvo igual que leer y tuvo que rendir el examen porque era parte del plan del ministerio. Entonces, te quería preguntar qué opinas de eso, cómo tomas la crítica, si es que realmente hay una crítica formal a tu literatura. Bueno, en Chile en general hay poca crítica literaria y de literatura infantil es prácticamente inexistente. Entonces, la crítica que uno recibe, ya sea positiva o negativa, es a través de los profesores, de los papás. En mi caso es inmensamente positivo y eso me pone muy contento, pero como todo artista sensible, a uno le pueden decir 1000 comentarios positivos y uno negativo, y el negativo uno le queda dando vueltas, ¿cierto? ¿Cómo puede ser? Lo hice todo mal, en realidad no soy tan bueno como yo creía. Y bueno, ayuda un poco a bajar el ego, ¿cierto? Porque si fuera permanentemente quedarse con tú eres tan buen escritor, tan fantástico, yo soy muy cuidadoso. De hecho, Ay, cuánto me quiero, yo lo escribí un poco para reírme de mí mismo, de este niñito que todo le gustaba, que tuvo tan buenos resultados, que se dedicó a la ingeniería y lo hizo muy bien, y se dedica a la literatura y también lo hace muy bien. Entonces, cuidado con el ego, cuidado con los humos que se suben a la cabeza. Y en ese sentido, aunque me duela, cuando una opinión es válida y bien intencionada, como la que tú me acabas de decir, como buen artista me lo tengo que bancar. Es decir, si alguien me dice, ¿sabes qué? La familia Guacatela me parece que no aporta tanto, o no aporta nada, y hay otra, especialmente el argumento de decir, hay otros libros que podrían estar leyendo, me parece súper válido. Hay muchísima literatura, y por eso yo creo que una buena solución a ese problema es cuando en los colegios les dan más de un libro para elegir, que pueden elegir, por ejemplo, entre 2 o 3 textos. Yo he sabido muchos colegios, yo sé, los profesores que quizás están viendo ahora dicen, no, pero es mucho más trabajo y todo. No, tampoco, no es una cosa infinita, sino que hay un grupo de, supongamos, 20 lecturas al año y que van a poder elegir de 2 en 2, ¿cierto? Para completar 10 lecturas en un año, y pueden elegir. Entonces, por último pasa que si el niño eligió entre la familia Guacatela y supongamos un libro clásico, y el libro clásico no lo eligió y le encantó, fantástico. Pero supongamos el libro clásico lo eligió y no le gustó. O al revés, también puede ser. Entonces dice, bueno, me podría haber leído el otro. Y yo sé que muchas veces pasa que niños que eligen un libro y que el resto del curso dice que el otro era mejor, se terminan leyendo los dos. Y empiezan a hacer una comparación. Entonces, si es porque en los niños los papás sienten que no les está aportando, me parece válido. Y de hecho, como te decía, yo si me dedico a la literatura, al momento que uno publica un libro, que lo lee masivamente la gente, tiene que aprender a bancarse las opiniones negativas también. Piensa, hay más de 1 millón de personas han leído algún libro mío. Entonces, dentro de ese 1 millón de personas, que son harto más que 1 millón de personas, por supuesto que hay algunos que, como te decía, cómo domesticar a tus papás, a veces hasta el propio título les molesta sin haberlo leído. Si es una crítica sin haber leído el libro, para mí pierde relevancia. Pero si leyeron el libro y no les pareció bien, bueno, tendré que aguantarlo, ¿no? Oye, ¿sabes? Bueno, como nos pasa siempre, uno entra a conversar un poco
nos empezamos a apasionar, Erika se empieza a apasionar con todos los escritores normalmente, Cristian aterriza con algunas preguntas más triviales pero interesantes, y yo soy el maldito, ya normalmente que digo, ¿sabes qué? Estamos llegando cercano un poco al tiempo normalmente este programa dura una hora un cuarto, ya estamos en la hora 10, entonces uno tiene que empezar a ir redondeando temas, ya. Lamentable, pero así, no tenemos auspiciadores que nos están pisando la cola y tenemos el noticiario que viene, ya. Pero ciertamente uno tiene que cumplir una hora más o menos, que es lo que dicta este tipo de cosas. Oye, como para ir redondeando, claro. Además, porque hay niños que se tienen que acostar, así están viendo este programa. Oye, varias cosas. O sea, yo le agradezco harto a Natalia Vitalich. Te ganaste un libro solamente por haber participado y por haber puesto tanto énfasis. Te ganaste este libro, La Cama Mágica de Bartolo, ya. Y vamos a sortear el otro entre la gente que está. Pues ya te lo ganaste, contáctate conmigo, el que te envíe una solicitud de amistad por Facebook, así que acepta para que nos contactemos y te vamos a entregar este libro para ti, ¿eh? Que seguramente ya lo leíste, probablemente, ya. Pero nunca está de más tener un libro de Mauricio Paredes, La Cama Mágica de Bartolo, editorial Santillana, ya. Guardadito todo como corresponde. Mira, bueno, como para ir redondeando un poco algunas cosas puntuales. Mauricio, mira, dos cosas te quería señalar. Primero, eres y vas a ser número puesto en la FILSIC cuando la podamos desarrollar. Te lo había dicho la última vez que viniste, que estuviste en la librería, nosotros tuvimos un conversatorio. Vas a ser número puesto en la en la FILSIC. Necesitamos que estés acá, porque creo que eres tú de los lectores, de los autores más vendidos hoy día que hay acá en la zona norte, junto con otros autores. También hay varios, Esteban Cabeza, el propio Pepe Pelayo, qué sé yo, también son parte de los autores que se venden bastante, digamos, en el mundo infantil, ya. Pero ciertamente tú tienes una producción no menor, ya, y todos son libros que son parte del plan de lectura de lectura complementaria, ya. Así que ya hablé, normalmente hablo con Santillana, que tú sabes que uno tiene que ver permiso, ya, porque ellos te organizan la mitad de la agenda y la mitad de la agenda es nuestra, ya, no es solo nosotros, ya. Entonces, bueno, ahí son cosas que suceden. Te quiero dar las gracias por toda tu calidad humana para conversar. Se nota al tiro cuando un escritor, como se cree el cuento, pero sigue siendo un escritor, sigue siendo una persona común y corriente y hablando como otros que se creen el cuento, y hay que estar a la altura del cuento que se creen. No ha pasado, Mauricio, créeme, ¿ya? No en este programa necesariamente, pero hay algunos autores que me ha costado traerlos por lo mismo, ¿ya? Estamos en tiempos complicados, en este programa que lo hacemos básicamente a pulso, ¿ya? La Feria del Libro, como no se realizó, entonces un montón de recursos quedaron ahí pendientes hasta cuando se realicen, y tengo que darle vida a este tema. Entonces yo quiero, como para redondear un poco las cosas, decía, Cristian, alguna acotación puntual, y Erika también alguna acotación puntual como para redondear el tema con Mauricio. No sé si tiene alguna palabra como para empezar allá a ir cerrando. Cristian. Gracias. Fue un gusto conversar contigo, Mauricio. No te había visto en la FILSIC, no, seguramente estaba ocupado las otras veces que viniste, porque generalmente siempre participo. Felicitarte por el éxito que has tenido y que sea una larga y prolífera carrera todavía como escritor, ¿no es cierto? Y que pueda entregarle a los niños de este país, que necesitan tanto, todos los niños, una buena literatura y mucha enseñanza y moralejas también, que no hay que descartarlas ni mirarlas en menos, ya que todos los clásicos de Charles Perrault, Oscar Wilde, todos escribían dejando y colocando un sentido a su literatura, ¿cierto? Felicitaciones, ha sido un placer estar contigo este momento. Mauricio, igual, y bueno, efectivamente disfruto mucho estas charlas en FILSIC por convicción. Me enfoco en lo positivo que encuentro en todos los autores, disfruto a todos de distinta manera, y sin duda esta charla la he disfrutado muy especialmente por muchas razones. Ya el hecho de sentirme profesora frente a un alumno que demuestra que sí se pueden hacer las cosas que uno dice en el aula, bueno, ya saben lo que uno siente como profesor en esos casos, pero va mucho más allá.
y porque considero que lo que las personas quieren escuchar es todo lo que tiene que aportar cada uno de los autores invitados. En tu caso es muchísimo, hay muchas cosas que podríamos seguir comentando, pero para cerrar yo quisiera compartir uno de los epígrafes de tus obras y que lo dejo ahí como una reflexión para todos y que también te pregunto qué tanto te marca aún en estos momentos. Dice que cuando uno compite, perdón, lo malo de competir con uno es que cuando se gana, se pierde. Eh, ¿Cuánto ganas, cuánto pierdes en esta vida que elegiste después de dejar la ingeniería y que eres feliz? Ahora como escritor se te nota, trabajas con tu esposa, trabajas para niños como tus hijos, pero algo se ha perdido aquí. Queda como pregunta sin respuesta quizá, o hay una respuesta rápida, Mauricio, para eso. Puedo intentar una respuesta rápida, puedo intentar. Primero, quiero darle muchas gracias a Cristian por sus preguntas, por esta oportunidad de conversar. Los rusos quedaron pendientes, pero más que nada yo ahí voy a estar como estudiante tuyo, porque yo, más allá de haber leído algunos, no tengo mucho conocimiento, más bien la fascinación, así que voy a estar muy atento escuchándote si te da la oportunidad, y espero que sea pronto, en la Filsix, ya sea que tú des una charla, o podamos estar ahí conversando un café y dialogando. Así que encantado, te doy muchas gracias por tus preguntas. Y a Erika, también por supuesto, muchísimas gracias. Y contestando tu pregunta, ¿cierto?, de ese epígrafe, que a mí me fascina el lenguaje de la paradoja. Yo creo que el mundo es un lugar muy paradojal. Las cosas que parecen ciertas a veces son incorrectas, y a veces las cosas incorrectas son las más cuerdas de todas. A veces los locos son los que llevan la voz de la cordura. Entonces, y los artistas juegan mucho a eso. Cosas que en un momento dicen, no, pero esto no entiendo nada, son puras rayas, o esto es demasiado transgresor, o esto es demasiado minimalista, ¿por qué no hay nada? ¿Cierto? Se sorprende y se plantea un nuevo punto de vista. Entonces, cuando uno decide cualquier camino, cualquier decisión, está dejando una infinidad de opciones de lado. Cuando yo decido, porque claro, dice, pero ¿por qué estudiaste ingeniería si te gustaban tanto los libros? Porque me fascina la tecnología y quería tener esa formación mental, ese como gimnasio para el cerebro, de pasar por una carrera en donde la lógica y las matemáticas son tan importantes, y la ciencia. Y me encantó. Nadie me obligó, porque a veces dicen, bueno, Mauricio, tus papás, pero no, para nada. Entonces, por un lado, me gusta mucho el que el mundo sea un lugar inesperado, en que las personas, yo, a través del zorro Liberio, que es de la Cama Mágica Bartolo, que habla enredado, se confunde, tiene un cierto grado de dislexia, y resulta que muchas veces es el que tiene la razón y el que está guardando la respuesta y la solución al problema que se les planteaba como imposible. Entonces, a veces de los lugares más inesperados vienen las soluciones, y creo que al momento de yo haber elegido la carrera literaria, tomé un salto, recibí un apoyo fantástico de parte de mi papá y mi mamá, y, y ha resultado tan bien. Yo estoy muy contento y muy agradecido de muchas cosas, y por supuesto que me genera inseguridades. Por supuesto que de pronto digo, claro, ahora si tuviera un sueldo y un contrato, ¿cierto? Yo no tengo, soy mi propio jefe, me hago mis cafés yo mismo, ¿cierto? No me lo hace nadie, pero tiene una magia, ¿cierto? Y a mí me gusta mucho lo que hago, especialmente porque me gusta inventar. Lo que más me gusta de ser escritor es propiamente el acto de escribir historias, de inventar historias. Todo lo otro viene como un regalo adicional, el investigar de otros autores, el aprender de la parte teórica de la literatura, el hacer fomento lector, el ir a las escuelas, que la mayoría de las escuelas que yo voy son vulnerables y en zonas alejadas de donde yo vivo, que es en Santiago, y en zonas rurales. Entonces, claro, todo eso es un regalo fantástico, pero el núcleo de lo que a mí me gusta de la literatura es propiamente, yo escribo en lápiz y papel, después paso el limpio en el computador, pero con todo lo ingeniero que soy, escribo lápiz a mina en libretas sin línea. Esa es la primera idea, y lo hago intencional. Así que eso, quería darle Patricio, ¿te caso dar las gracias? Muchas gracias. Pues no, por supuesto, si todavía estoy despidiendo el programa, no es que digo ya chao, me digo. Oye, no, fantástico, o sea. Y a la por organizar esta actividad, lo pasé excelente, por supuesto a Cristiana y a Erika, y a ti, Patricio, cuenten conmigo, para mí ha sido un agrado, estoy muy contento.
si alguien me quiere contactar, mi sitio de internet es súper fácil, mauricioparedes.com, y ahí pasan a mi Facebook, Instagram, ¿cierto? Me escriben correo electrónico y todo. Si me escriben preguntas, tengan un poquito de paciencia porque me llegan muchos todos los días, así que les voy a contestar, pero puede ser que me demore un par de días. Así que eso, muchísimas gracias a ustedes. No, mira, te vuelvo a decir las gracias, la gente ha seguido compartiendo. De hecho, Tania Sepúlveda dijo, mi hijo ha leído varios de sus libros y dice, más fantástico que Mauricio Paredes. Interesante. Entonces, en el comité de selección de lectura también calificaron La cama de Bartolo, que dice ahí a Santelice. Oye, bueno, pues como para cerrar, hay una frase que a mí siempre me quedó dando vuelta, como tú hablaste de Dostoyevsky, yo me la sabía, pero la fui a buscar porque no sabía dónde está. A Cristian le debe hacerle, pero bastante. Yo dije, la escuché alguna vez y tengo que ir a, no me acuerdo exactamente con no tengo la cabeza de memoria, que es un disco duro el que tiene Cristian ahí, tú se acuerdas de cuestiones que no tenía idea que existen. Y la frase que dijo una vez Dostoyevsky, hasta que la encontré, es mejor equivocarse siguiendo tu propio camino que tener razón siguiendo el camino del otro. Es que es como corolario a lo básicamente cómo te veo yo y cómo te vemos en general a ti, cómo armaste tu propio camino y cómo llegaste hoy día en el fondo a ser lo que eres. Así que muchas gracias, Mauricio. Eres parte de Filsic, vas a ser parte de Filsic, aquí es tu casa siempre, todo el tiempo. La librería Filsic también va a ser tu casa siempre que quieras venir acá a Antofagasta, podrás encontrarla, hacer actividades, tenerla para lo que tú quieras. Nosotros sacamos este año, esto te digo como comercial para el resto, un catálogo regional con 16 libros de autores regionales con pertinencia territorial que van desde primero básico a cuarto medio. Fíjate, 3 libros por lo menos por ciclo, primero y segundo básico, segundo y tercero, 3 libros por ciclo, que es un experimento por tratar de ser parte también de la lectura complementaria de los colegios, pero también con cierto grado de identidad regional, con cierto grado de pertinencia en el territorio, con historias conocidas, lugares comunes, que resultó bastante bien hasta que, bueno, viene el estallido social, no podemos seguir conversando con los colegios, pero este año lo vamos a retomar bastante, que creo que también es necesario entregar un poco a los chicos, no solamente los grandes elementos que entregas tú, sino también un poco de pertenencia de donde estamos, de lo que somos, ¿ya? De la historia nuestra, a través de historia y lugares conocidos. Por eso sé un poquitito cómo la gente, cómo los colegios te reciben a ti, porque tú quieras conversar con casi todos los colegios, y en general tú eres el autor número 1 en todos los colegios, ¿ya? Así que para nosotros es un privilegio tenerte en esto, un privilegio tenerte en la feria próximamente, y te agradezco muchísimo, Mauricio, gracias, y nos estamos viendo pronto en un nuevo conversatorio, pues apenas podamos tener otro tema. Yo quiero hacer después mesas de conversación con algunos temas, y quiero que tú seas parte alguna vez de una de esas mesas de conversación sobre temas, cosas temáticas. Así que eso, ya, gracias a Cristian, gracias a Erika, siempre son el complemento perfecto al programa. Te dije, yo era la farándula, ellos eran el contenido, ya, no tan farándula, pero en general, así que así damos vuelta y englobamos un programa que ha salido bastante bueno, te diré. A la gente que nos está viendo, el próximo martes el compromiso de Hernán Rivera de Telier, sin el problema que tuvo la vez pasada. Personalmente, con cuarentena y todo, voy a ver cómo le llevo un computador a Hernán para que encienda el computador y funcione, ya, fundamentalmente que funcione, ya. Entonces, Hernán, vamos a tenerlo acá para lanzar el libro, que era la idea de lanzar su última novela. Ya dije, había un libro para Lirinay Malubita, pero no se llama Lirinay Malubita, ella se llama Natalia Vitalich, ya, ella te lo ganaste, es un libro, y el otro libro voy a sortearlo enseguida entre Macarena Aranguis, Tania Sepúlveda y Aida Santelices, así que no se vayan ustedes tres, quédense aquí conmigo porque lo vamos a sortear, son las que participaron también activamente en este tema, y vamos a ver quién de ustedes se lleva otro libro más de, ¿sabes qué? Chao. A usted, a las 3 tiene un libro de Mauricio Paredes, a la librería vayan, pídanlo, yo se lo regalamos, ¿ya? A las 3, ahí a Santelices, Tania Sepúlveda y ¿cómo se llama? Y Macarena Arangui, me están escuchando, dejo mi correo nuevamente para que se contacten, ¿ya? Bueno, la Tania y la Ida son parte del catálogo regional, y escribieron un cuento para niños y son parte de ese catálogo. Así que solamente la única que nos conoce, que participó bastante en este tema, Macarena Arangui, también te ganaste un libro de hoy día ando regalado, eso no lo he hecho nunca, pero Mauricio es Mauricio, así que ameritaba que la gente que participó bastante tuviera un libro. Tania, Aida y a, ¿cómo se llama? Y a Macarena Aranguis, un libro de Mauricio Paredes, escríbanme para ver cuál es, y a ti obviamente, Natalia, ya te lo ganaste. 4 libros de Mauricio Paredes hoy día se van así a destajo, ¿ya? Libros que valen dinero, no son baratos, no son libros que valen dinero, no son gratis. Muchas gracias a todos.
muchas gracias, a usted que está en la casa, que estamos en cuarentena encerrado, que no puede salir, obviamente, y que este tipo de programa le facilita un poquitito, le alegra un poco la vida, o le entrega algo que necesitamos tanto este tiempo, necesitamos tanto volver a ser ser humanos, necesitamos sentirnos ser humanos, sacarnos por un rato la preocupación, el riesgo, sacarnos la inminencia de la muerte que algunos tienen. Nosotros queremos entregar un poquitito de eso. Son tiempos complejos, son tiempos complicados, ¿ya? Todos la estamos pasando mal, pero en ese momento que estamos pasando mal, instancias como estas, instancias parecidas en otro índole, sirven mucho. Para ustedes, para los artistas y escritores que tan mal lo estamos pasando en el mundo de la cultura, invisibilizados en un contexto de crisis en el cual estamos todos pasando la gente que vive el mundo de la cultura muy mal. No, de verdad que hay gente, conozco mucha gente, actores y trabajadores de cultura, están pasando malísimo. ¿Ya? Esperamos poder algún momento ayudar a quien pueda y ojalá vayamos avanzando y vayamos matando este bicho y vayamos después matando el bicho de la sociedad que creamos para tener una sociedad mejor como la que merecemos y poder tener fuertemente uno de los grandes temas, el fomento lector de nuestros niños, el fomento y que la gente lea. Mientras usted lee, es mejor persona. Toda persona que lee más es mejor persona. Así que es la invitación permanente a Filsic a que usted lea, a que nos acompañe. Nosotros le recomendaremos. Pronto vienen las cápsulas literarias de Erika, que va a recomendar lectura semanal. Va a decir esta semana yo recomiendo tal libro porque viene también los conversatorios de Cristian con grandes personajes de acá locales para hablar de historia regional, nacional, internacional, lo que quieran, grandes personajes. Alfredo Joinal va a ser uno de los primeros que va a partir, así que nada por lo bajo, ¿ya? Entonces viene también las lecturas seleccionadas con Eduardo, los cuentacuentos, viene el aula virtual y Erika sabe, esta es una sorpresa, el aula virtual, vamos a partir con cursos para todos aquellos que quieran ser parte del catálogo regional, cursos de creación literaria, ¿ya? Con pertinencia territorial se va a hacer unos cursos para escritores, para que perfeccionen sus letras, para que esas letras salgan del contenido de lo que será el catálogo regional 2021. Y así vamos avanzando y así vamos creando Filsic y vamos creando la industria editorial, vamos engrasando en algo la industria editorial de acá de la zona tan alejada de los centros cívicos donde está toda la industria editorial en general. Un discurso que me acabo de pegar. Muchas gracias, Mauricio, Erika, y a ustedes que nos siguen. Síganos por favor próximo martes. Vamos a estar con Hernán Rivera de Telier acá y síganos como Filsic Online. Un abrazo a todos y nos estamos viendo. Pasen buen fin de semana enclaustrados. Así que nos vemos. Chao a todo el mundo, que les vaya muy bien. Chao. Saludos a la ilustradora. Chao.